eres de alabanza, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres. Bienvenido Espíritu Santo, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, por medio de tu palabra. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Señor. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos gracias en esta hora. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos rápidamente a la palabra. Vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios, que el Señor añada a su palabra en esta hora. Dice la Biblia en el versículo 7, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Como título a este tema le he puesto tesoro en vaso de barros. Le he puesto como título a esta palabra tesoro en vaso de barro. Aquí nos habla en este libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Aquí habla el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Corintios. Sabemos lo que estaba pasando, lo que el apóstol Pablo estaba pasando por medio de la palabra, lo que él estaba padeciendo por medio de la palabra. Ahora si vamos, ¿qué significaba el tesoro? Dice, pero tenemos este tesoro. Mira lo que dice la palabra. Este tesoro, el tesoro es la grandeza del evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio de este evangelio. Tenemos este tesoro, sabemos que el tesoro que tenemos es el evangelio de Dios es el tesoro, es algo preciado. Y si nos vemos en la palabra en Mateo capítulo 13, capítulo 14, dice el tesoro escondido y la perla preciosa. Mira lo que dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, dice que es un tesoro que lo encontró, dice que vendió todo lo que tenía. Dice, porque cuando uno conoce este tesoro, cuando uno conoce el evangelio del Señor, uno no le importa lo que uno tiene, uno encontró algo más preciado. Por eso dice que va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar
ese gran tesoro, para comprar ese campo, ese tesoro. Y es el tesoro que nosotros tenemos, el Evangelio. Por eso dice la Biblia, este tesoro en vaso de barro, porque solamente nosotros somos vasos en la mano del Señor, solamente somos instrumentos útiles en su mano. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es que cuando uno encuentra este tesoro, cuando uno halla el Evangelio, cuando uno halla a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros dejamos todas las cosas del mundo. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso habla de este gran tesoro. Nosotros hemos encontrado este gran tesoro que es el Evangelio. Por eso que nosotros hemos dejado todo por amor de seguir a quién, a Cristo, por medio de quién, del Evangelio. Y por eso que nosotros le predicamos a otro esta palabra, porque la Biblia dice que si nosotros hemos recibido de gracia, nosotros tenemos que dar de gracia. Por eso dice, este tesoro en vaso de barro. Mira lo que dice, tesoros en el cielo. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Nosotros no podemos tener que hacer tesoro en esta tierra. Nosotros no tenemos que hacer tesoro en esta tierra donde el orín y corrompen, donde el ladrón que hurta. Nosotros tenemos que hacer tesoro allá arriba en los cielos. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Este mundo es pasajero. Esto que nosotros estamos pasando, esto es pasajero. Este mundo pasa, todo esto pasa. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Tenemos allá arriba una tierra de un cielo, allá arriba, calle de oro y mar de cristal. Por eso la Biblia dice, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor nuestro. El mundo y sus deseos van a pasar, pero tú y yo tenemos que hacer tesoro allá arriba en los cielos. Nosotros no podemos permitir que nadie tome nuestra recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Cuando Pablo nos considera como vaso de barro, él no está diciendo despectivo con el cuerpo, o que lo considera como un simple recipiente en el alma. Sabemos que somos vasos. La Biblia dice que el Señor hizo vasos honroso y vaso también deshonroso. Hay vasos que el Señor usa para su honra, pero hay vasos que el Señor también usa para su deshonra. Tenemos que darle gracias a Dios que hemos sido usados como vasos para uso honroso, para predicar la palabra, para hacer la voluntad de Dios. Pero también el Señor hizo juntos los vasos para honra y los vasos para deshonra. Procuremos ser vasos para qué, para honra, utensilio para honra, para la honra del Señor, ser instrumento en la mano del Señor. Mira lo que dice en el libro de Isaías 64:8, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí Isaías habla, Jehová, que tú nos formaste. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos formó. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos hizo ¿de qué? Del polvo. La Biblia dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso que el Señor nos hizo del barro, ¿de qué? Del polvo. Y del polvo nacemos y del polvo volveremos.
nosotros estaremos en esta tierra solamente máximo 70 años, 80 años, hasta cuando el Señor lo quiera, pero algún día que el Señor no ha venido, nuevamente tenemos que ir al polvo, porque lo dice la Biblia, del polvo salimos y al polvo volveremos. Somos vasos, somos instrumentos en la mano de Dios. Por eso que el profeta Isaías dijo: tú me formaste, tú me formaste, tú me formaste, tú eres Jehová, tú fuiste el que me formaste. Y nosotros tenemos que saber que Dios fue el que nos formó, no que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, no. Por eso que el apóstol Pablo dijo: tesoro en vaso de barro, porque el apóstol Pablo reconocía que él simplemente era un vaso de barro, y nosotros tenemos que saber que solamente nosotros somos instrumentos, somos vasos de barro, solamente somos vasos que el Señor usa, porque toda la gloria y la honra se la merece el Señor. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Nosotros somos solamente siervos inútiles, porque hacemos lo que el Señor nos envió a hacer. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por eso que el apóstol Pablo decía que él era vaso, solamente él era un vaso de barro en la mano del Señor. Mira lo que dice en el libro de Jeremías 18:6, dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en vuestra mano, oh casa de Israel. El profeta Jeremías no hace comparación, nosotros como el barro y Dios como el alfarero. Por eso cuando el Señor, muchas veces un vaso de barro es algo frágil, muchas veces el Señor nos tiene que quebrar, nos tiene que quebrantar para hacernos como Él verdaderamente nos quiere hacer. Muchas veces sabemos, somos imperfectos, somos hombres imperfectos, y muchas veces el Señor nos quiebra para moldearnos, para hacernos como Él nos quiere hacer. Por eso que muchos en este momento hemos sido quebrados en la mano del Señor, porque el Señor nos está formando. La Biblia dice que la buena obra que Él empezó en vosotros, Él la perfeccionará hasta su venida. La buena obra dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El Señor nos está perfeccionando cada día, el Señor nos está moldeando cada día, el Señor nos está formando nuestro carácter, nos está formando para hacer de nosotros que la estatura del varón perfecto. Por eso que el profeta Isaías, el profeta Jeremías dijo: no eres tú como el alfarero que agarra el barro y lo moldea. Estamos siendo moldeados por el Señor nos está moldeando, el Señor nos está formando. Por eso que muchas veces el Señor nos tiene que quebrar, y cuando nos quiebra viene el dolor, muchas veces nos quebramos en pedacitos, pero es que el Señor quiere hacer una vasija nueva, porque el Señor quiere perfeccionarnos, el Señor quiere hacer algo bueno en la vida de nosotros para la gloria y la honra del Señor. Mira lo que dice: porque la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios pone un tesoro tan grande en vasos tan débiles? Para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, para que fuera evidente para todos los que tienen ojo para ver que la obra estaba siendo hecha por el poder de Dios, no por el poder del vaso. Tú sabes, por eso que la Biblia dice, porque el Señor dice que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y los entendidos. Dice la Biblia que Él escogió a lo débil de este mundo para avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Dios nos coge a nosotros, a lo vil y a lo menospreciado. Por eso que Dios escoge por lo que nadie da nada, por lo que dice: ven acá, este no va a cambiar. Y esos son a los que el Señor escoge. Tenemos que sentirnos bienaventurados. ¿Tú sabes por qué? Para que nadie se jacte en la presencia del Señor. Es que nadie se puede jactar en la presencia del Señor. Por eso el Señor escoge a los vil y a los menospreciados. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ven acá, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque la Biblia dice, porque la palabra
palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Por eso el Señor, por eso que el apóstol Pablo dice, cogió este tesoro en vaso de barro. El apóstol Pablo sabía que solamente él era un vaso de barro. El apóstol Pablo sabía que por la infinita misericordia del Señor, el apóstol Pablo sabía que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo sabía que él era un perseguidor de la iglesia. Él iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, pero ahí se le presentó el Señor Jesús a Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia, él seguía a la iglesia, él respiraba amenaza y muerte, él era un homicida, él era un perseguidor. Así como él persiguió, él consintió en la muerte de Esteban, porque él perseguía a los cristianos, él seguía a los cristianos, pero se le apareció el Señor Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dijo, este ministerio que se me ha dado por su misericordia, porque Pablo decía que él simplemente fue por su misericordia, y nosotros estamos hoy, podemos decir, es por la misericordia de Dios. El ministerio que el Señor nos ha dado es por su misericordia, no porque nosotros no lo merecíamos, es por la misericordia del Señor. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él era un estudioso de la palabra. Dice que él estaba a los pies de Gamaliel, pero dice que cuando él conoció al Cristo de la gloria, cuando el Señor se le presentó a Saulo de Tarso, él cambió su vida y le dijo, instrumento útil eres en mis manos. Dice, te llevaré ante reyes, ante príncipes de este mundo. Y el Señor le dijo, y te enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, a él no le interesó cuánto él padecer por el nombre de Jesucristo. Por eso dice, un vaso de barro, un tesoro, un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea en el poder de Dios y no en la de los hombres, porque nosotros separados del Señor nada podemos hacer. Es por su infinita misericordia hoy que nosotros podemos traerte una palabra. Hoy es por su infinita misericordia que nosotros podemos predicarte las buenas nuevas de salvación, porque Dios hace como quiere y con quien Él quiere. Él lo escoge a los vil y a los menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios y los entendidos. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, la aflicción en el ministerio de Pablo trajo vida. La aflicción en el ministerio, dice, trajo vida. Dice que estamos atribulados. Este tiene la idea de perseguir. Pablo era un hombre buscado, perseguido, debido a lo que él era para Jesús. Pablo era perseguido. ¿Por qué? Por lo que él era Jesús. Jesús le dijo, te enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Mira, y yo vengo a hablarle a alguien en esta noche, mira, el camino del Señor, vamos a padecer. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor también dijo, confía, yo he vencido al mundo. La Biblia dice en el libro de San Juan 12, versículo 24, 25, dice, si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto, pero dice la Biblia que si muere, lleva mucho fruto. La Biblia dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de mí la hallará. O sea, el apóstol Pablo sabía que él tenía que padecer por causa de Jesucristo. Alguien que me está oyendo en esta noche, mira, yo te tengo que hablar la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, dice, yo no doy la palabra adulterada. Muchos quieren adulterar la palabra, muchos quieren dar la palabra para su conveniencia. La palabra tenemos que hablarla como tal y el Señor la manda. No hay que adulterar la palabra del Señor. La palabra hay que hablarla tal como el Señor dijo. Pero el apóstol Pablo habló porque habían falsos maestros, habían falsa doctrina ahí en Corintio, y el apóstol Pablo hablaba la palabra como el Señor le mandó a dar la palabra. Y más adelante habló que muchos estaban ciegos
estaban ciegos. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de lo incrédulo. El príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, sabemos que es el diablo, Satanás. La Biblia dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Cristo que yo te vengo a predicar en esta noche, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso la Biblia habla ahí mismo, más adelante en el versículo 3, habla que la luz del Evangelio resplandeció, así como Pablo habla. Pablo era testigo de lo que él estaba predicando. Pablo era testigo porque Pablo fue a Damasco a perseguir a la iglesia, pero se le apareció esa luz resplandeciente. La luz resplandeció en medio de las tinieblas, así desde el principio. Dice que el Señor, dice que las tinieblas cubrían, estaba la tiniebla cubría, pero dice que la luz resplandeció desde el principio. El mismo Dios resplandeció, las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero el Señor alumbró sobre la tierra y empezó a ordenar. Mira, cuando el Señor envía su palabra es para ordenar nuestras vidas. Tenemos que ordenar nuestra vida. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice: sé santo como yo soy santo. Pero lamentablemente la palabra la están adulterando. Lamentablemente la palabra la están hablando para conveniencia, para que la gente se ría, para que la gente se goce, pero no se habla de que en el mundo tendremos aflicción. Jesús lo dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero también dijo: confía, yo he vencido al mundo. Mira lo que dice el complot que hubo contra Pablo en Hechos 23:12. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Habían 40 judíos que se habían juramentado, habían ayunado. Mira, porque el mal también ayunan, los brujos también ayunan, los hechiceros también ayunan para hacer mal. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que ayunar también. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. ¿Cómo nosotros queremos ver la mano de Dios? ¿Cómo nosotros queremos ver a Dios moverse a nuestro favor? Y no comemos y no ayunamos y no sometemos la carne, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver milagros de Dios, queremos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Tenemos que ayunar, porque la Biblia dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Esa gente ayunaron para matar a Pablo, esa gente ayunaron para querer matar el propósito que había en la vida de Pablo. Y vengo a hablarte en esta noche: hay gente, hay brujos que han querido que tu ministerio se caiga, hay brujos que han querido que tu matrimonio se destruya, hay gente que te han querido ver mal, hay gente que quiere que tú caigas, pero mira, Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo sabía que Jesús, que se le apareció camino a Damasco, le había dicho que iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. A alguien le vengo a hablar en esta noche: el Señor está contigo como poderoso gigante. La Biblia dice: mía es la guerra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria. Aunque se levante el diablo, aunque se levante lo que se quiera levantar, el Señor está contigo como poderoso gigante. El apóstol Pablo siguió diciendo, dice: mas no angustiado. Mira todo lo que el apóstol Pablo pasó, dice, gloria a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal,
de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo dijo, o sea, que cada vez es muerto. ¿Por qué? Por causa de Cristo. La Biblia dice que somos como ovejas en medio del lobo. La Biblia dice que el día nos van a querer destruir, nos van a querer matar, nos van a querer matar. Mira, dice que somos como ovejas llevadas al matadero. Mira lo que dice en Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, por causa de ti somos que somos contados todo el tiempo, que como ovejas que de matadero. O sea, por causa del Señor Jesús, mira, por causa de Jesús somos contados todo el tiempo, como que como ovejas de matadero. Siempre nos van a querer que matar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo dijo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni en lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a padecer, vamos a ser contados como ovejas en matadero, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero esto que estamos pasando, esto es momentáneo. Esto que estamos pasando, siervos de Dios, siervas de Dios, esto es momentáneo. Esto que estamos pasando, esta tribulación, esta persecución, esto que estamos pasando por causa de Jesucristo, esto es leve, esto no es comparado en la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto que estamos pasando es momentáneo, esto va a pasar, algún día pasará. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que el Señor te prometió se va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa en el Señor son sí y son amén. Este tesoro del Evangelio, por eso digo, este tesoro en vaso de barro, solamente nosotros somos vasos en la mano del Señor. Siéntete bienaventurado que el Señor te escogió antes que te formase en el vientre. El Señor te escogió antes que naciera. El Señor te santificó. El Señor te llamó con un plan, con un propósito, y cumple el plan, el propósito de Dios. No deje que la prueba, no deje que la adversidad, no deje que el desaliento, no deje que la tribulación te separe del amor de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, que me separara del amor de Cristo. Angustia, prueba, tribulación, nada nos podrá, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que padecer como cristianos, tenemos que padecer como hombres de Dios. Somos como ovejas contados, somos como ovejas en medio de lobos. Mira lo que dice la palabra, padeciendo como cristianos. Tenemos que padecer como cristianos. Mira lo que dice en el libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amado, no sorprendáis. Mira, dice, amado, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis, no nos tenemos que sorprender por las pruebas que nos han sobrevenido. No te sorprendas por las pruebas que te vienen, no nos podemos sorprender. La Biblia dice, sino gozaos, porque estamos padeciendo los mismos padecimientos que padeció Cristo. Hay que gozarse, hermano, hermana, que tú que me oyes, gocémonos en medio de la prueba, gocémonos en medio de la adversidad, gocémonos en medio de la escasez, gocémonos en medio de lo
lo que estemos pasando, gocémonos. Por eso que el apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo he tenido por basura, por haber conocido a Cristo. Por eso que cuando nosotros conocimos a Cristo, todo lo hemos tenido por basura. Las cosas de este mundo, la vanagloria de este mundo, los deseos, los placeres de este mundo, todo lo hemos dejado. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por lo cual hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por el cual seguí a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar las cosas del mundo. Las cosas del mundo son pasajeras. La Biblia dice que el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Mira, dice lo que dice la fe de Pablo en Dios que da vida. La fe de Pablo que da vida. Mira, dice lo que dice en el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a la cual está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe. El apóstol Pablo dice, por el cual creí, por el cual también hablamos. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo dice el mismo espíritu, y es el espíritu que nosotros tenemos que tener. El espíritu de qué? De la fe, y de llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso que el apóstol Pablo dijo, por el cual creímos y por el cual también hablamos. O sea, el apóstol Pablo creía, el apóstol Pablo hablaba, por eso que él lo decía. El apóstol Pablo vivía la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir la palabra del Señor. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor en medio de lo que estemos pasando, en medio de que se levante la tempestad, en medio de lo que venga, en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en medio de la sed, en medio del padecer. Tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús, tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que aferrarnos a la roca inconmovible. Ahí tenemos que agarrarnos de su palabra, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a las promesas que te ha dado, aférrate. Por eso que el apóstol Pablo dijo, en medio, mira lo que dijo el apóstol Pablo, dijo, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, no desamparado, perseguido, atribulado, pero no desamparado, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, hombre de Dios, mujer de Dios. El Señor está contigo como poderoso gigante. Él está contigo en medio, como estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto. Él estuvo con ellos, columna de nube y columna de fuego. Así el Señor está con nosotros. El Señor dijo, yo voy a preparar un lugar para donde yo esté, vosotros también estéis, y enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No contristemos el Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos en oración, llenémonos en la lectura de su palabra, llenémonos en ayuno, sometamos esta carne. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Por eso el apóstol Pablo dice, le he rogado 3 veces al Señor para que me quite este aguijón, pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor nos dice en esta noche, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando entonces estamos débiles, entonces ahí se perfecciona el poder de Dios. Bastémonos en la gracia del Señor. Mira lo que sigue diciendo.
la palabra de Dios. Mira lo que dice, sigue diciendo la palabra del Señor, dice, sabiendo que resucitó, el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará. Pablo sabía esto, por lo tanto, él nunca se desesperaba en su padecimiento. Pablo nunca se desesperaba en su padecimiento. Nunca nos desesperemos en nuestro padecimiento, en medio de lo que estamos pasando, en medio de la adversidad, en medio de lo que estemos padeciendo. Nunca nos desesperemos. Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos, que el Señor nos llene de su ¿qué? De su templanza, de su dominio propio, de su paciencia. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios, del amor, de gozo, de fe, de paz, de paciencia, de benignidad, de templanza, de dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo, él no se desesperaba, y a alguien le vengo a hablar en esta noche: no te desesperes en medio de la adversidad, en medio de lo que está padeciendo, en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación. Mantente firme, mantente agarrado ahí de la roca inconmovible, mantente ahí, porque el Señor está contigo. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él está con nosotros en medio de lo que estemos pasando. Dice: todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. El apóstol Pablo sabía que todo lo que él padecía era por amor a la iglesia, por amor a la iglesia de Corintios, por amor a los cristianos en otro lugar. Por eso que el apóstol Pablo padecía. Dice: esta era la meta inmediata del ministerio de Pablo. Su corazón estaba para servir a los corintios cristianos y a los cristianos en otras ciudades. El ministerio de Pablo también tenía una meta máxima: que la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Finalmente, Pablo estaba motivado por la gloria de Dios. Pablo sabía, la Biblia dice que si nosotros recibimos de gracia, demos de gracia. Pablo sabía la gracia que él no se merecía. Pablo sabía, como lo dije, él era un perseguidor de la iglesia. Él estudió a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo de fariseos. Él estaba bajo el judaísmo. Él estaba bajo la ley. Pero Jesús habló del nuevo pacto, un nuevo pacto, y hay un nuevo pacto, no bajo la ley, no bajo el hombre, sino bajo quién, bajo Jesucristo. Su pacto, el nuevo pacto, fue la muerte de Jesucristo, la muerte, su sangre que derramó por nosotros, y su carne que fue abofeteado, fue crucificado por nosotros. Por eso esa es la sangre del nuevo pacto. Por eso que el apóstol Pablo habló del nuevo pacto. El apóstol Pablo estaba agradecido porque él no merecía, pero por la infinita misericordia del Señor, y nosotros no lo merecíamos, es por la infinita misericordia del Señor que nosotros podemos decir: gracias, Señor. Por eso que el apóstol Pablo estaba agradecido, y él decía: ven acá, yo era un perseguidor de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo testificaba, y él decía, él no se avergonzaba. Por eso la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences del evangelio, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Porque si el Señor lo hizo con nosotros, el Señor lo puede hacer también con cualquier otra persona que pasó por lo que tú y yo hemos pasado. Es por la misericordia del Señor. Por eso es que estamos aquí, por su infinita misericordia. Mira lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Dice: nuestra leve aflicción. 16. Mira lo que dice en el versículo 16. Dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sabemos que nuestro hombre exterior, este cuerpo que nosotros estamos, sabemos, la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Sabemos que los años van a pasar, los años pasarán, y llegaremos, si el Señor no ha venido, llegaremos a 60 años, 70 años, y este cuerpo se va a envejecer, la cara se va a envejecer, nos vamos a envejecer. Por eso que el apóstol Pablo dice: este cuerpo, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. El exterior, nuestro cuerpo exterior, se irá desgastando. Cumpliremos 46, 47 años, 50 años, 60 años, 70 años. Este cuerpo exterior se irá desgastando. Pero el apóstol Pablo dice, el interior se va que de día en día se va que renovando. Así nosotros cada día vamos a recibir más experiencia con el Señor. Cada día nos vamos a fortaleciendo. Cada día ya lo que en un momento nos pudo hacer resbalar, lo que en un momento nos pudo hacer caer, lo que en un momento nos pudo desanimar, ya eso no nos va a desanimar, porque nos vamos a ir renovando de día en día, nos vamos a ir renovando de día en día, nos vamos a ir llenando de día en día, vamos a ir llegando hasta la estatura del varón perfecto. Dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta su venida. Esto es de día en día, de día en día. El Señor nos va moldeando más, nos va formando como Él quiere que nos formemos. Mira lo que dice, porque no desmayamos. Dice, este exterior se refiere al cuerpo sujeto al deterioro físico, rumbo a la muerte debido a la mortalidad y a los sufrimientos. Sabemos que algún día, esta es la ley de la vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de no amar. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y algún día, si el Señor no ha venido, algún día nos iremos de esta tierra. Pero que bueno que cuando lleguemos podamos decir, buen siervo fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Mire, no descuidemos una salvación tan grande. No dejemos que nadie tome nuestra corona. Y mira lo que sigue diciendo. El hombre interior se refiere al espíritu humano que tiene la vida espiritual de Cristo. Aunque el cuerpo envejece y se desgasta, el creyente experimenta una progresiva renovación mediante la constante comunicación de la vida y del poder de Cristo. Su influencia capacita la mente, la emoción y la voluntad para conformarse a su semejanza y a su propósito eterno. Nuestro hombre interior se va a ir renovando de día en día hasta ver que la voluntad, hasta llegar a la voluntad de ¿qué? Del varón perfecto. Aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando y se vaya envejeciendo, dice que el interior se va renovando de día en día nos vamos renovando, cada día nos vamos a ir renovando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mira lo que sigue diciendo ahora en el 18, dice, tribulación momentánea, peso de gloria. Mira lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. O sea, imagínate el apóstol Pablo, todo lo que él padeció, y él dice, esta leve tribulación, el apóstol Pablo dijo, de esta leve tribulación, santo Dios. Por eso que dice en el libro de Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay en sierva de Dios que me oyen esta noche, hay una gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. Hay algo glorioso que en nuestra vida ha de manifestarse, porque este cuerpo de carne será transformado, seremos transformados en un cuerpo glorioso, seremos mudados en un cuerpo glorioso, un cuerpo que es incorruptible. Allá no tendremos hambre, allá no tenemos enfermedad, allá viviremos por los siglos de los siglos. No dejemos que nadie tome nuestra corona. Mira lo que dice en el libro de Juan 16:13, dice, esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Jesús dijo, esta cosa he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. A alguien le hablo en esta noche, a alguien le hablo en esta noche. Tenemos que confiar, tenemos que confiar, tenemos que confiar en el que nos llamó, el que nos llamó. Tenemos que confiar, el que nos llamó nos va a respaldar, el que nos llamó nos va a sustentar, el que nos llamó nos va a sustentar, porque estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo su voluntad en esta tierra, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación, mira lo que dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo estaba convencido de que eso era momentáneo, y vengo a decirle a alguien en esta noche, esto que está pasando, esto que estamos pasando es momentáneo. Hay un peso de gloria. Esta leve tribulación no se compara a excelente peso de gloria que nosotros ha de manifestarse. Dice, cuando Pablo escribió esta leve tribulación, mira lo que dice en el libro de 2 Corintios 11, 23, 28, mira lo que dice Pablo. Muchos decían, ven acá, ¿cómo habló eso si él no vivió eso? Pablo vivía lo que predicaba, y tú y yo tenemos que vivir lo que predicamos. Pablo dijo, yo predico a Cristo y no predico de mí mismo, pero Pablo sí habló de sus padecimientos. Pablo dijo, yo predico la palabra no adulterada. Pablo hablaba la palabra sin compromiso a nadie, como tal el Señor se lo mandaba. Mira lo que dice en el libro de 2 Corintios 11, 23 al 28, para ir terminando. Dice, sufrimiento de Pablo como apóstol. El sufrimiento de Pablo como apóstol, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice, en trabajo más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por toda la iglesia. El apóstol Pablo habló, o sea, el apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy como el abortivo, dice el más pequeño. El apóstol Pablo se hacía como el vil, como el menos, así se hacía el apóstol Pablo. Es que nosotros tenemos que hacernos como el menos, como el vil. La Biblia dice que el altivo el Señor lo mira de lejos y el humilde el Señor lo mira de cerca. La Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él os exaltará. La Biblia dice que muchos preguntaron, Señor, ¿quién será mayor? El Señor dijo, mayor es el que sirve. Tenemos que servir al Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo, todo lo que él padeció como el apóstol, pasó un naufragio, fue azotado, fue perseguido, fue por los falsos hermanos, tuvo en desierto. El apóstol Pablo pasó hambre, tuvo sed, tuvo en naufragio. El apóstol Pablo pasó todo eso, lo querían matar por causa del evangelio, pero era el padecimiento que el apóstol Pablo tenía que pasar. Y tú que me oyes, siervo de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, tenemos que saber que vamos a padecer. La Biblia dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí,
mí, tome su cruz y sígame. Tenemos que tomar nuestra cruz, mira, por eso que la Biblia dice que este no es el que quiere ni el que corre, sino el que el Señor tiene misericordia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Por eso que el apóstol Pablo no le importaba lo que él tenía que padecer por causa de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ven acá, todo lo que tuve en el mundo, toda la sabiduría. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, dice que él había estudiado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra, pero la Biblia dice que el conocimiento envanece, la mucha letra mata, envanece, pero porque el apóstol Pablo decía, yo no vengo con vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, por eso que él se gozaba en la tribulación, él se gozaba en lo que padecía, él se gozaba en la persecución, porque lo hacía por amor a la iglesia. El apóstol Pablo tenía amor por la iglesia, por eso que no hay uno más grande después de Jesucristo como el apóstol Pablo. Él sus cartas, él la escribía desde las cárceles, él estuvo preso aún. El apóstol Pablo sabía cómo él tenía que morir, le tenían que cortar la cabeza a causa de Cristo. Tú estás dispuesto, nosotros estaremos dispuestos a morir por causa de Cristo, pero la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa de él la hallará. Tenemos que estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que padecer como cristiano, como hombre de Dios. Así que lo que estemos pasando, lo que pasaremos, la tribulación que pasemos, gocémonos en medio, que tenemos que saber que el Señor Dios que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para ir terminando ya dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mira lo que dice en el versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no podemos poner la mirada en las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nosotros tenemos que saber que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No podemos poner la mirada en las cosas que se ven, sino poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, son por la eternidad. Mira lo que dice, Pablo quiso decir esto especialmente en su propia vida y ministerio. A los ojos del mundo, la vida de Pablo era un increíble fracaso a la altura de una carrera que alcanzaría aún más. Él lo dejó todo por una vida de sufrimiento, padecimiento y persecución, con un martirio eventual. Pablo reconocía que el mundo solamente mira lo exterior y no las cosas eternas que no se ven. El apóstol Pablo sabía que las cosas que se veían eran temporales, pero el apóstol sabía que había cosas que eran eternas. Por eso que el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Es que mira, cuando tú y yo conocemos a Cristo, es el mayor tesoro. Por eso habla del gran tesoro, que un hombre halló un gran tesoro en un campo y se vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Así como la perla preciosa, dice que encontró una perla preciosa de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla de gran precio. Y nosotros hemos encontrado ese tesoro. Nosotros tenemos este tesoro. No dejemos ese tesoro. No vendamos ese tesoro por las cosas de este mundo. La Biblia dice que el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo sabía cuál era su final, que él tenía que morir por Cristo. El apóstol Pablo él sabía que él tenía que morir por su fe. Y yo vengo a hablarle a alguien en esta hora, a un pastor, a
a una pastora, a un hombre de Dios, un hombre, una mujer de Dios. Tenemos que morir por Cristo, tenemos que morir por causa del Evangelio, tenemos que morir por causa de lo que nosotros hemos seguido, por lo cual hemos creído. Por eso el apóstol Pablo habló del mismo espíritu de fe. Y mira las últimas palabras de Pablo antes de morir, mira cuáles fueron sus últimas palabras en el libro de Timoteo. Mira lo último que le habla a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Mira, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo ya sabía que él estaba para ser sacrificado, por morir. Ya él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Mira lo que sigue diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, aún en medio de su muerte, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, le dijo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cubre tu ministerio. En medio de que el apóstol Pablo iba a morir, en medio de que el apóstol Pablo le iban a quitar la cabeza por causa de Jesucristo, él animó a Timoteo, él animó a su hijo de la fe. Y yo vengo a animar a alguien en esta noche, y decirte, no te detengas, sigue avanzando, cumple tu ministerio, predica la palabra. El apóstol Pablo le dijo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual condenará a los vivos y a los muertos en su gloria y en su manifestación, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. El apóstol Pablo le dio siempre ánimo a Timoteo, y que tú y yo siempre demos ánimo a los demás, que tú y yo incurtemos fe, que tú y yo le demos fe en medio de que estemos pasando persecución, en medio de que moramos por el Evangelio, en medio de que esté en una enfermedad, en medio de que esté en una aflicción, en medio de lo que esté pasando, en medio de escasez, en medio de que tenga lo que pasó el apóstol Pablo, en medio de ser perseguido, en medio de naufragio, en medio de ser azotado, en medio de hambre, en medio de escasez, en medio de lo que esté pasando. No te rindas, siga hacia adelante, sigamos hacia adelante, sigamos predicando este evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dijo, este tesoro en vaso de barro, ¿tú sabes por qué? Para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Esto no es de nosotros, esto no depende de nosotros, es don de Dios, que Él derramó en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, todo estimo por basura, por seguir a Cristo. Mira, nada puede ser mayor que ese tesoro, nada puede ser mayor que este evangelio, nada puede ser mejor que las buenas nuevas de salvación, nada puede ser mejor que las buenas nuevas. Por eso la Biblia dice que una alma vale más que el mundo entero. La Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Alguien que oirá esta retransmisión, alguien que está apartado del camino, alguien que Satanás, el príncipe de este mundo, ha entenebrecido el conocimiento para que la luz del evangelio no resplandezca en tu vida. Pero en esta hora deshacemos toda obra del diablo, en esta hora deshacemos toda obra de las tinieblas, así como el Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, así el Señor se te aparecerá a ti, así el Señor se me apareció a mí, así el Señor se nos aparecerá y seremos
luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. Dice que una luz no se puede esconder y meter debajo de la almohada. La luz tiene que alumbrar. Donde tú y yo nosotros vamos, tenemos que alumbrar. La luz del Evangelio tiene que alumbrar en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú que me oyes, no te avergüences del Evangelio. Si el Señor te dice, predica la palabra en el bus, en el tren, en el metrobús, predica la palabra, no te avergüences de este Evangelio, no te avergüences de este tesoro que el Señor ha puesto en nuestra vida. Somos solamente vasos de barro, solamente somos siervos inútiles que hacemos lo que el Señor nos ha enviado a hacer. No te avergüences en medio de lo que estemos pasando, no nos avergoncemos. Tenemos que saber que tenemos que pagar un precio. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Prueba, angustia, tribulación, desnudez, escasez. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero gocémonos en medio de la aflicción, que gocémonos en medio de la aflicción, gocémonos en medio de la prueba, gocémonos en medio de la adversidad, gocémonos en medio de lo que estamos pasando, en medio de la escasez, gocémonos porque la gloria venidera que nosotros es manifestarse. Hay una gloria venidera, hay una gloria venidera que hay de manifestarse en nuestra vida. Que nada te separe del propósito, del plan que Dios tiene en nuestra vida. Esta leve tribulación momentánea, eso que tú y yo estamos pasando es algo leve, pero hay una gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y que las que no se ven son eternas. Lo que Dios